Bueno, gracias. Bueno, mi nombre es Esteban Jovaji. Lo que traigo para mostrarles hoy es trabajo que hemos compartido con mucha gente, pero especialmente en los últimos tramos me ayudó mucho Tomás Milani, que está acá. Los dos somos parte del CONICET en Argentina, estamos en San Luis, pero los dos también tenemos vinculación muy estrecha con Saras, en mi caso hace unos 7 años, y en el caso de Tomás muy recientemente a partir de este proyecto. Para mí es un gusto estar con ustedes, estudiar los desafíos de la sustentabilidad en Uruguay. Me ha traído un montón de sorpresas, un montón de aprendizajes y algunos de ellos los quiero compartir ahora con una mirada que no va a ser solo sobre Uruguay, más bien va a ser en distintos lugares del mundo, pero tratando de ir bajando a tierra al Uruguay y haciendo un trabajo que es muy difícil de esas tres opciones que mencionó Miguel recién, la del intermediario honesto de la información ante temas que son polémicos o que generan contiendas, como es el de la sustentabilidad agropecuaria y forestal. Eh, bueno, hago mi mejor intento por traer una mirada que busca entender qué caminos hay, entender si hay otros caminos que no estamos viendo y tratar de elegir un camino lo más inteligente y justo para la sociedad. Bueno, con esa breve introducción, quisiera arrancar con una pregunta que en mi caso, al menos como parte de este proyecto, me interpela desde el inicio. Y es si realmente existe una identidad, una agroecológica del Uruguay, si alguna vez la vamos a poder encontrar. Y mi sospecha, pienso que para muchos de ustedes es lo mismo, es que no hay una única identidad agroecológica y depende muchísimo con quién conversemos, con qué sector, con qué segmento dentro de ese sector productivo, o si hablamos con consumidores o distintos agentes de la sociedad, esa idea de horizonte o meta agroecológica va a ir cambiando. Pero lo que sí tal vez podemos lograr es encontrar convergencias desde todas esas visiones de lo que es agroecología hacia algo que definitivamente sea más sustentable, hacia sistemas que sean más sustentables. Y bueno, en el Uruguay, como en muchos otros países agroexportadores, conviven sistemas muy diferentes y tenemos que justamente encontrar la información y sobre todo los marcos de análisis que nos ayuden hacia la sustentabilidad. El primer segmento de lo que les quiero contar tiene que ver con qué es sustentabilidad y quiénes hablan o nos piden sustentabilidad, que me parece que no es una pregunta menor y a veces la pasamos por arriba. Damos por hecho que todos nos estamos entendiendo respecto a qué es sustentabilidad. Y tal vez algo que no nos está ayudando del todo es esta búsqueda apresurada de consensos, como son, por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sustentable, que realmente reflejan intenciones muy buenas de transformación de nuestro mundo, pero a mi modo de ver, pasan muy apurados por tensiones o controversias o incluso conflictos de intereses que hay entre distintos sectores de la sociedad o, para el caso concreto de los objetivos de desarrollo sustentable, entre los mismos objetivos, tensiones que son muy difíciles de sortear, sobre todo para países que todavía buscan un crecimiento de sus economías, distribución, salir de la pobreza. No es fácil entrar a esa rueda y dejar contentas a todos los segmentos esos de distintos colores. Atrás de esas visiones de consenso y unificadoras, es muy fuerte la idea de los servicios ecosistémicos. Eh, yo lo que quiero plantearles es que trabajando en la búsqueda de caminos sustentables, encuentro que tenemos que destripar un poco esta rueda de consenso e irnos hacia un esquema que admita más claramente las distintas entradas que tenemos al problema de la sustentabilidad. Esto lo presentamos junto con Lucas en un artículo hace un tiempo y plantea tres posibles miradas a la cuestión de la sustentabilidad desde tres ángulos distintos. Nos puede interesar un territorio y la sustentabilidad de ese territorio estrictamente desde la producción. Esto nos interesa en realidad que hablemos de sustentabilidad, que la producción se pueda sostener en el tiempo, que se pueda mantener la salud de nuestros suelos. Y ejemplos de los caminos que elegimos para la sustentabilidad de la producción son, por ejemplo, las buenas prácticas agrícolas. Pero también a un pedazo de tierra le pedimos que contribuya servicios ecosistémicos. Esto es algo tal vez un poco más nuevo,
pero a esos pedazos de tierra le podemos estar pidiendo, como hoy sucede claramente con el balance de gases invernaderos, a nivel global una demanda de que no emitan y, si es posible, secuestren gases invernaderos. Y desde hace mucho tiempo nos interesa no perder naturaleza, no perder esa biblioteca gigante de diversidad que tiene nuestro planeta, y tenemos una demanda estricta por el solo hecho de conservar la diversidad hermosa de este planeta de conservación. Ejemplo de esto son las áreas protegidas. Entonces, a un mismo pedazo de tierra se puede llegar por estos tres caminos, y las cosas que harían acaso no son las mismas. Podríamos hacer áreas de conservación estricta si solamente nos preocupa la conservación. Si nos preocupa ofrecer servicios a una ciudad, podríamos tener humedales artificiales que traten efluentes, o hacer un cinturón alrededor de las ciudades para protegerlas de la deriva de agroquímicos. O si simplemente queremos frenar la erosión, hacer terrazas. Tal vez el desafío al que vamos acercándonos es que está bueno pensar en las intersecciones. Por ejemplo, podemos generar buenas prácticas, ser más sustentables en la producción y a la vez mejorar los servicios que ofrecemos. Esas mismas terrazas pueden, por ejemplo, ofrecer agua de mejor calidad. O, por ejemplo, podemos tener cultivos de servicio que mejoran el suelo y secuestran carbono. O podemos tener franjas buffer en nuestras terrazas que dan albergue a parte de esa diversidad que estamos perdiendo. Y tal vez el desafío más grande es dar en el blanco de las tres cosas. Por ejemplo, si en cinturones periurbanos que cumplan las tres funciones. ¿Vamos todos a hablar el mismo idioma? Seguro que no. Pero tal vez el esfuerzo que yo quisiera traer como desafío es el de dar en el blanco de esas tres cosas. El otro problema es que las escalas a las que se demandan servicios, conservación y sustentabilidad de la producción son distintas. Imagínense, por ejemplo, cualquiera de esos actores o agentes. La Alianza del Pastizal, las asambleas ambientalistas, la Dinama, OCE, que quiere garantizar una buena provisión de agua, Conaprole, que quiere llegar a mercados con una leche o productos lácteos que tengan una huella ambiental muy valorada, baja y valorada, etcétera, van a tener distintas demandas. Entonces, ahí tenemos una dificultad y tenemos que decodificar esa complejidad. Y la otra complejidad enorme que tenemos es que, aun cuando nos quedemos en una sola cadena productiva, la diversidad de productores o de sistemas de producción es muy grande. Acá les traigo un solo ejemplo, que es de Brasil. Están ordenados desde los más chiquitos a los más grandes, los segmentos de productores agrícolas, y lo que pueden ver ahí es qué ítems componen en proporción del valor que genera la producción los sistemas productivos a medida que crecemos en escala. Y fíjense, por ejemplo, que soja y caña de azúcar cobran importancia en los productores más grandes, mientras que café, por ejemplo, está en la zona intermedia y la horticultura preponderantemente en los chicos. Si vamos a discutir la sustentabilidad, ¿por dónde arrancamos? Bueno, cada uno arrancará por un lugar distinto, pero lo que tenemos que saber es que si nos preocupan cuestiones como, por ejemplo, la provisión de agua a toda una ciudad desde una cuenca, nos interesa el área. Y el área la representan, en el caso este que es Brasil, sobre todo los segmentos más grandes. Los segmentos chicos representan poca área. Ahora, si nos interesa el crear condiciones de vida felices, saludables para la población rural, definitivamente son los segmentos chicos los que más nos preocupan. Entonces, ¿quién demanda y qué actor es el que está ocupando la tierra y produciendo? Van a cambiar mucho el eje de la discusión sobre la sustentabilidad. Perdón. La otra cuestión es que estamos en un mundo en permanente transformación. Y este esquema de Ken Giller a mí me resulta muy, muy interesante. Acá se resume todo un país en una sola trayectoria y muestra simplemente el camino que siguen en términos de expansión en área y expansión en capital invertido, distintos sistemas de producción del mundo. Por ejemplo, la soja y los cereales en Brasil. Se expanden más rápido de lo que reciben mayor inversión. Es una trayectoria expansiva. Nuestra agricultura en esta parte del mundo de granos parece seguir ese camino. En Australia van más de la mano expansión en tierra, en área, y Europa, en cambio, no puede expandir muchos de sus sistemas productivos, entonces va por una intensificación pura, como vemos acá. Pero hay trayectorias que van para el otro lado. En África, algunos sectores productivos locales van camino a una marginalización. Son expulsados de las tierras donde producen y además tienen cada vez menos capital.
¿Dónde entra cada una de nuestras cadenas? La carne, la leche, el arroz, la cadena forestal, ¿dónde entran distintos segmentos de productores hortícolas o frutícolas en el Uruguay dentro de este esquema? Es algo que en el FPTA queremos contestar. Lo que tal vez es clave en Uruguay y en muchos de nuestros países en esta región es reconocer que nuestras tierras están mirando más hacia afuera que hacia adentro. Esta es una cuenta muy rápida que estamos refinando ahora junto con Tomás en los primeros pasos del FPTA, pero groseramente el Uruguay destina 2/3 de los productos que van a gente que está afuera y solo 1/3 a la gente que está adentro. Entonces, cuando pensemos en demandas de sustentabilidad, es importante reconocer que los vasos comunicantes culturales, económicos, sociales, en un mercado abierto y agroexportador, nos van a llegar de muy distintas maneras y tenemos que estar muy atentos. Por eso, al hablar de sustentabilidad, está bueno recorrer estas escalas, creo yo, que van del lote al establecimiento, al barrio, a la cuenca, al país, y el planeta que se me cortó y me quedó del otro lado va al final. Entonces, imaginemos que ponemos la atención en cuestiones clásicas, por ejemplo, la salud de los suelos. Es algo que nos preocupa sobre todo a nivel de los lotes. Sin embargo, en una cuenca, si hay represas que se están colmatando, el sedimento también importa, y entonces los suelos pasan a ser de interés también para la cuenca, y en parte para el país. El carbono, el viejo y querido carbono, nos importó siempre por la salud de los suelos. Está en el candelero y es la estrella de los servicios ecosistémicos por la regulación de los gases invernaderos. Ahí tenemos un ejemplo de las dos puntas de las escalas interviniendo sobre un aspecto de los ecosistemas. Hábitat y biodiversidad crece sobre todo a escalas grandes, la importancia que le da a la sociedad o a las demandas que nos llegan. Y tal vez el agua, a mí personalmente es el que más me interesa, el que más estudio, tiene para mí la fascinación de que nos trae a casa. Nos trae a casa porque las demandas de agua son en general, típicamente, por ejemplo, entre la ciudad y el medio rural que la provee de agua. Y nos llevan a discusiones que son las que más necesitamos desarrollar si queremos una aproximación a la sustentabilidad más independiente. Bien, muchos de estos, por supuesto, están conectados. Suelos y carbonos se conectan con el agua. Bien, ¿cómo se mira la sustentabilidad y cómo se evalúa qué es más o menos sustentable? Acá hay un ejemplo. Se llama Trace, fue desarrollada por una ONG, la base está en Suecia, y lo que ven ahí es la plataforma mostrándonos de dónde viene de cada departamento de Paraguay la carne, por qué distrito se exporta, qué empresa o qué frigorífico la exporta y a dónde termina yendo. Trace usa esto, por ejemplo, para mostrarnos que toda la carne que viene del Chaco paraguayo tiene un altísimo riesgo de deforestación y tiene mucha posibilidad de tener un sello negativo de carne asociada a la deforestación. Las miradas del mundo, por supuesto, están mucho más fuertemente puestas en los bosques que en los pastizales. Pero va a llegar el día en que los pastizales nos importen tanto como los bosques, como bioma natural, y Uruguay va a estar en el foco también. También Trace utiliza este tipo de sistema para llegar a la cuenta de que, por ejemplo, la Unión Europea con sus importaciones es responsable de un 17% de la deforestación global. Y pretende. Eso nos termina afectando en los pedazos de tierra que manejamos, aunque no nos importe nada, a través de los mercados. Trayendo una mirada más cercana, les quiero mostrar algo que hicimos en Argentina hace poco, que fue preguntarnos, en primer lugar, de dónde es la fuente de agua de las 243 ciudades de Argentina con más de 20.000 habitantes. A la izquierda, los puntos rojos les muestran que es agua importada, agua que nos mandan sobre todo Paraguay y Brasil por los grandes ríos. Pero los amarillos son agua subterránea, local, y los azules son agua superficial de cuencas locales, cuencas serranas, cuencas de montaña. El mapa que sigue lo que les muestra es cada celda productora de agua de Argentina a cuántos miles de personas abastece. Los colores más intensos, fíjense por ejemplo en el centro de Argentina, en la zona de Córdoba, ahí hay píxeles que abastecen a más de 200.000 personas de agua. Entonces, la mirada hacia dónde producimos del agua y de la demanda directa de agua potable en las ciudades nos puede llevar a reconocer algo que no entendíamos claramente antes de este trabajo, que es que la llanura agrícola de Argentina, que se ilustra en el verde en el final, está sentada sobre la provisión de agua de una parte enorme de la población argentina que todavía usa agua subterránea
de lugares donde arriba hay ecosistemas agrícolas que usan un récord de herbicida, como les voy a mostrar pronto. Entonces, estas son las conexiones más locales que también nos llevan a la sustentabilidad. Ahora les quiero mostrar algo que tiene que ver con aprender lo que podamos mirando, levantando la mirada de nuestro país y mirar otros países y entender cómo se las arreglan para producir y qué ecuación tienen a nivel regional o nacional en la producción agrícola en términos de impactos ambientales. Esto se desarrolló pensando sobre todo en Argentina y sus diferencias. Y nos enfocamos en la agricultura de granos. Tal vez este es un momento para recordarles que la agricultura de granos es tal vez una de las actividades más de transformación más íntima, no sé si más bruta, pero más íntima de la naturaleza, en extensión, pero sobre todo en la cantidad de procesos que de alguna manera hackeamos los humanos dentro de los ecosistemas. Cambiamos los procesos evolutivos de las plantas, cambiamos los ciclos de nutrientes, cambiamos la estacionalidad y la fenología del sistema, cambiamos la dinámica del agua, y esa transformación íntima no para de crecer. A la izquierda es Ruanda, en donde la gente que está presa sale al campo a hacer trabajo pesado de habilitar nuevas terrazas para avanzar hacia las mayores pendientes con la agricultura. A la derecha está viendo Australia, donde las maquinarias nos permiten cada vez animarnos a pendientes más empinadas para organizar. Entonces, tomando la agricultura de granos, y incluso, perdón, en sistemas donde a lo mejor la identidad de los cultivos es muy parecida, nos encontramos que la ecuación de insumos y de componentes de la producción es muy, muy variable en todas las producciones de grano de los grandes países productores de grano. Acá tienen Argentina, Estados Unidos, Francia, Brasil, China, Nigeria, que lo puse como el ejemplo africano de más importancia en su superficie y cantidad de grano producido, Australia e India. Y estos radares les muestran los rendimientos para arriba y el riego, los subsidios que recibe la agricultura. Argentina es característico por tener subsidios negativos, es el país más taxado en su agricultura de granos. Herbicidas, insecticidas, nitrógeno, fósforo, riego y trabajo. Lo que es que tenemos algunas agriculturas que yo llamaría opulentas. Recién mencionaba Miguel el caso de China, que está retrayendo su uso de fertilizante, pero China arranca de niveles extremadamente altos en el uso de fertilizantes, lo que yo llamaría una típica agricultura muy opulenta, muchísimo fósforo, muchísimo nitrógeno. Estados Unidos y Francia estuvieron en ese lugar, están retrocediendo en esos términos de cantidad de fertilizante. Nigeria y Australia, fíjense, se parecen. Australia con la gran ventaja de tener rendimientos bastante más altos, pero una agricultura muy frugal. La agricultura argentina tiene una característica muy única, que es que usa poquísimo fertilizante y es campeona en el uso de herbicidas. Es una agricultura frugal con una característica especial que es la de tratar de dormir al sistema a fuerza de herbicida para tener rendimientos que yo llamaría medios, pero muy seguros, a partir de almacenar muchos recursos, mineralización de nutrientes, agua que se acumula. Estos radares nos permiten ver dónde estamos parados y parte de nuestro objetivo es hacer lo mismo para Uruguay con mucho más detalle. Pero les muestro algunas de las curiosidades del impacto ambiental que tiene una agricultura que es muy distinta a otra. A la izquierda ven las grandes planicies de Estados Unidos, donde se mapea en ese mapita que ven, que hizo Bridget Scanlon hace ya unos cuantos años, el cambio de nivel de las aguas subterráneas. Los rojos y naranjas muestran aguas subterráneas que van profundizándose, resultado de una agricultura que riega en forma opulenta. Excepto algunos valles de ríos que riegan con agua que viene de las montañas, donde las napas suben, el grueso de estas planicies están quedando sin agua. Tienen problemas de subsidencia, además de la escasez de agua para regar en algunas zonas. Nuestra llanura muestra exactamente lo opuesto en Argentina. De un target mediano, de mucho herbicida, de un uso conservador del agua, un buen almacenamiento de agua por siembra directa, nos está trayendo ascensos de niveles freáticos y una inundación, que es lo que se muestra con los colores acá, que se va propagando de las zonas que siempre se inundaban en los 80
a estos rojos que aparecen hasta llegar al Chaco, al Gran Chaco argentino, que se empiezan a inundar en la última década. Miguel también mencionó el problema de las malezas resistentes. Fíjense, no hay ejemplo mejor de lo que significa changüí en nuestro lunfardo. Esto es un changüí. Arrancamos con el uso de glifosato en Argentina, siguiendo esta curva. Tuvimos un changüí de alrededor de una década y aparecieron las malezas resistentes atrás. Esta es la tasa con la que van apareciendo nuevas especies resistentes. Ese sistema, que es conservador en el uso de agua, se mantiene a fuerza herbicida, también empezó no solo del anegamiento, sino de la aparición de malezas resistentes. Bien, la pérdida de hábitat es algo crítico en Argentina. Este fragmento de bosque perfectamente pudo ser parte de estos círculos que aparecen acá, trabajo de María Vallejos, que muestra el radio de acción en el que se mueven las comunidades de pueblos originarios para conseguir sus recursos. Acá hay un problema de hábitat no solo para la biodiversidad en general, sino para comunidades de personas que han vivido en este territorio por siempre. Bien, tal vez el caso más impresionante, y creo que es el que a mí me gustaría traer más a la discusión en Uruguay, es el de los nutrientes. Argentina es el cucharón sopero más gigante que nos estamos llevando de fósforo de algún lugar agrícola del mundo. A diferencia de lo que sucede con el balance de nutrientes en las agriculturas opulentas, donde al punto de poder eutrofizar océanos enteros. El Golfo de México está perdiendo la producción pesquera, está deteriorando la calidad turística de sus playas por la eutrofización que causa el exceso de fertilizante que viene de Canadá en adelante por el Mississippi. Lo mismo está pasando en China, y ustedes conocen mejor que yo los casos de eutrofización más local que experimenta el Uruguay. Entonces conviven agriculturas como la Argentina, que está minando el fósforo, con agriculturas que tienen un exceso enorme de fósforo, como el caso de China actualmente, y otras agriculturas que no tienen más remedio que usar mucho fósforo, como es el caso de Brasil. Si nos ubicamos del año 60 al presente, al 2020, la situación de Brasil y de Argentina es muy interesante. Argentina minó de sus suelos un total de 13 megatoneladas de fósforo. 19, fertilizó solo 6, eso es lo que nos da el balance. Gracias a unos molisoles que todavía siguen siendo bastante fértiles y productivos a pesar de esa minería. A Brasil le pasó exactamente lo opuesto. Meter en producción los suelos rojos de Brasil con fuerte absorción de fósforo implicó un caché de 12 millones de toneladas adentro de esos suelos de exceso de fertilización para empezar a producir. Perdón, vamos a saltear esto. Vamos a volver a los radares, la fragilidad y la opulencia, y cómo tenemos que tener presente estos contextos tan distintos, de agriculturas opulentas, subsidiadas, que no solo ocurren en los países superdesarrollados, también mencioné China y debería mencionar India. En India, si bien se cobran retenciones a las exportaciones, el Estado, por otro lado, devuelve subsidios muy importantes en la energía para regar y en la compra de fertilizantes, lo que lleva a que India vaya creciendo rápido en el uso de fertilizantes. ¿Cómo son las políticas si queremos llevar a esas agriculturas de una situación de agricultura clásica industrial, simple, uniforme, escalable, a una situación más sustentable, cuyo camino puede ser la agroecología? Va a ser muy distinto si arrancamos desde la frugalidad o desde la opulencia. En la frugalidad del sistema argentino, por ejemplo, no tenemos muchos incentivos a través de los subsidios que podamos dar. Y tenemos un problema serio: la minería de nutrientes viene asociada con la pérdida de carbono de los suelos. Entonces, aquí es donde, según qué políticas apliquemos, por ejemplo, reducción de impuestos y tarifas a secas, sin reclamar nada, bueno, probablemente nos lleven derecho al camino de ir hacia la opulencia lentamente, cosa que no queremos. Tampoco queremos quedarnos en la minería de nutrientes. Encontrar que nos vayan llevando a una situación un poco menos frugal, pero más ecológica. Reducción de impuestos por producción y prácticas ecológicas, eso está en vigor a nivel provincial, por ejemplo en la provincia de Córdoba, es un ejemplo.
El apoyo de la ciencia y la tecnología a las transiciones, lo que estamos haciendo en este FPTA, podría empujar a los sistemas para ese lado. Y bueno, lo que se conoce mucho más es que se hace con las agriculturas más opulentas. Bien, para cerrar, solamente les quiero dar una especie de muestra gratis de lo que estamos arrancando a hacer en el FPTA con este módulo 1, el primer módulo del FPTA, que mira las cadenas productivas agropecuarias forestales del Uruguay con una mirada más bien nacional o de país, buscando comparar externa e internamente, comparar a Uruguay con otros países y comparar entre sí. Esto recién arranca y la idea de este módulo es que es una caja abierta en la que esperamos que muchos de los que están acá nos den input y ayuda. Eh, Solamente queremos armar la primera estantería de trabajo para que ahí adentro después nos podamos meter todos a discutir. Entonces, como les decía, lo que nos proponemos es comparar Uruguay con otros países, especialmente los que son fuertes agroexportadores, y no solo para la agricultura, que son las cadenas que yo les mostré recién, la agricultura de granos, sino la cadena de la leche. Obviamente los jugadores no van a ser los mismos, va a estar seguramente Nueva Zelanda en uno de esos radares. La carne, el arroz, la cadena frutivitivinícola, la hortícola y la forestal. Hago una aclaración, originalmente pusimos frutas y hortícolas juntos y nos empezamos a dar cuenta de que eran segmentos muy distintos por el tipo de productores que tienen y por eso llegamos a esta decisión. Tomás Milani, que estaba por acá, es quien está el trabajo fuerte dentro de este módulo. Esta es la propuesta ambiciosa que nos hacemos. Lo que ven ahí son las variables que describen a cada cadena. Seguramente incorporaremos más, estamos muy atentos a sugerencias para eso. Algunas son físicas muy brutas, como la superficie total. Otras empiezan a preguntarse cuántas áreas naturales albergan esas cadenas dentro de la tierra que ocupan. La producción total, cuánto se exporta, cuánto se importa, el riego, el agua empleada, la mano de obra empleada, la fertilización, la exportación de nutrientes, el uso de herbicidas, insecticidas, fungicidas, el grado de industrialización que tiene el producto de esas cadenas, el aporte al consumo interno y la tasa de avance, el aporte al Producto Bruto y su interacción con el agua, que es algo que vamos a desarrollar con el tiempo. Los colores ahí les muestran cuánta certidumbre estamos teniendo en lo que estamos encontrando. Muy bien, el amarillo más o menos, necesitamos ayuda, y el rojo estamos con complicaciones. Por ejemplo, en todo lo que es agroquímicos, hay muy buena data nacional, pero es bastante difícil desagregarla por cadenas. Las crucecitas les muestran lo que venimos llenando hasta ahora, y yo les quiero compartir solamente algunos resultados preliminares, que nos empiezan a enseñar algunas cosas, creo yo. Arriba a la izquierda ven el balance de divisas de las distintas cadenas. Claramente la carne es una generadora de divisas exportadas en el Uruguay enorme. Abajo ven el poquito que representa la importación. Y la cadena forestal obviamente está queriendo empatarla. Para hortícola no es que no haya datos, sino que simplemente el intercambio es mínimo, no se exporta ni se importa mucho. Esto también lo podemos comparar con el volumen total interno de esa cadena. En el país hay hortícola, va a ser mucho más fuerte. Las personas empleadas, sé que la ganadería por lejos de carne se lleva la mayor parte del empleo. Esto es solo los empleos relacionados a la producción primaria. Frutícola y hortícola no están simplemente porque no tenemos el número todavía. ¿Cuánta naturaleza dejan dentro del área que se adjudica a esas cadenas? La ganadería definitivamente considerando una aproximación más de land sharing, en donde mucha de la ganadería se sienta sobre ecosistemas que todavía tienen identidad de pastizal natural, y la cadena forestal de una manera distinta, más bien de land sparing, con una parte de los establecimientos de producción forestal que tienen zonas no forestadas que no se están cultivando y que tienen vegetación natural. Abajo vemos los balances de fósforo. El balance de cada cadena, lo que se fertiliza para arriba, lo que se cosecha para abajo. La agricultura de granos es un intercambiador fuertísimo, cosecha mucho y fertiliza mucho. Sin embargo, su balance es negativo. A la derecha pueden ver el ratio, el cociente, ¿no? Y fíjense que andamos en valores de 0,8 para la agricultura de granos, muy parecido al arroz,
y bastante parecido a la cadena forestal, que fertilizan menos de lo que exportan. Cuando nos vamos a tambo, estamos en la otra punta. En el tambo pasamos un factor de 4 veces más fertilización que cosecha. Y la barra marrón, que es la ganadería de carne, en realidad nos está engañando ahí el promedio, porque lo que se fertiliza es una fracción pequeña de las tierras destinadas a la producción de carne, que probablemente tienen un balance mucho más parecido del tambo, cuando el resto, lo que está en campo natural, tiene mucho menos fertilización y un balance negativo. Desde el punto de vista ambiental, están conviviendo la posibilidad de contaminación con la posibilidad de minería de los suelos y, por ejemplo, de materia orgánica en la ganadería, creemos. La agricultura de granos es probablemente más homogénea en su balance. Bien, esta es una primera mirada a estas cadenas. Y finalmente, pensando solamente en el área que ocupan cada una de ellas, esta es una primera figura, muestra proporcionalmente en esos círculos cuánta área del Uruguay ocupa cada una de las cadenas. La carne, por supuesto, domina. Lo que está en el corazón más clarito es el área de campo natural. El 44% del área forestal, que es el verde clarito, es también natural. Y la interacción entre las cadenas, cuánta tierra comparten, se ilustra con la superposición de los círculos. Lo vamos a ir refinando esto también, pero vean, por ejemplo, que en el caso del arroz, está claro que el arroz de Uruguay es muy particular, en que rota con pasturas y entonces tiene una interacción fuerte con la ganadería, está teniendo también ahora una interacción con la agricultura. Y esa interacción es sobre todo, obviamente, con el componente pasturas. ¿Cómo es la interacción entre cadenas? No solo en cuanto a tierra ocupada, sino en cuanto a, por ejemplo, intercambio de trabajadores, movimiento de capital entre ellas, intercambio de nutrientes. Bueno, esto es algo que también creemos que requiere una mirada integradora, comparativa, pero a la vez integradora para encontrar opciones superadoras hacia la sustentabilidad. De nuevo, como intermediarios honestos hacia la toma de decisiones, tanto de los gobiernos como de los productores en sí. Bien, aparecen esos dos satélites chiquititos que son la cadena frutivitivinícola y la hortícola, e insisto en que en áreas son muy pequeños, pero son muy importantes, por ejemplo, si miramos la salud alimentaria del país, la sustentabilidad desde la perspectiva de los consumidores, la cadena hortícola va a crecer muchísimo en importancia. Bien, con esto cierro, esto lo vamos a pasar y quedo abierto a preguntas si las hay. Esto es un trabajo en construcción y lejos de querer dar una clase, lo que pretendí es compartir con ustedes un marco de análisis y escuchar críticas y sugerencias. Gracias.